invierno llegó a bastar, arrastrando vientos gélidos que congelan el horizonte. La nieve cae junto con las cenizas de las aldeas vecinas devastadas por el fuego. La gran guerra toca a la comarca. Colosales batallas se llevan a cabo por diferentes puntos de la región, dejando al poblado aislado. Por las noches se puede oír el retumbar de los cañones. Los niños se cubren con las sábanas dentro de sus camas, tiemblan aterrorizados. Sus padres observan por las ventanas las luces que producen las explosiones debajo de la montaña. Crónicas oscuras de la última guerra, de Ramiro Salazar. Este es el podcast de Lalo Vargas. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este podcast de Lalo Vargas. Y en esta ocasión, pues, quiero platicarles de un par de colegas, podcasters, a los cuales vengo escuchando desde hace unos días, porque pues yo siempre les pido escuchar mi podcast, pero no sería muy ético de mi parte pedir que escuchen podcast cuando yo no escucho podcast de los compañeros que también se dedican a otros contenidos. En mi caso, pues, este podcast trata de abordar temas que tienen que ver con la televisión, con la literatura, con el cine, con temas diversos, ¿no? Para que todos ustedes los puedan comprender, los puedan entender, y también para darles a conocer tendencias en cuanto a medios de comunicación, porque finalmente soy comunicólogo, orgullosamente, Juchimán, y bueno, he podido escuchar los podcasts que les voy a recomendar. Y pues, como dije, en esta ocasión voy a hablar de los podcasts Manatí de Rafael Echeverría y también el podcast De Cero a Ninja del buen Scrap. Quiero iniciar con Rafael porque a Rafael me toca conocerlo cuando Katia Herrera Jicotencal me invita, una compañera comunicóloga con más años, con más experiencia, me invita a colaborar con ella en algunos proyectos de divulgación científica. Y allí toca invitar a Rafael. Rafael es experto en emprendimiento. Su podcast se llama Manatí. Y pues ya me chuté prácticamente todos los episodios que tenía disponibles. Su nombre es Rafael Echeverría Fuentes. Su podcast lo puedes encontrar como Manatí. Yo lo escucho en Spotify. Tú lo puedes escuchar en la plataforma que gustes. Solamente búscalo como Manatí Podcast de Rafael Echeverría Fuentes. Y pues Rafael en este momento lo puedes encontrar en Facebook también como Rafael Echeverría Fuentes, y él habla mucho sobre emprendimiento. Es interesante porque nos pone muchos ejemplos, lee mucho sobre emprendimiento. Rafael tiene mucha experiencia también trabajando en ese campo. Pero ¿qué es el emprendimiento? Bueno, el emprendimiento es esta cuestión de crear cosas desde cero, negocios, las famosas startups. Sí se maneja una serie de terminología que a lo mejor puede ser extraño en un principio, pero una vez que ya empiezas a escucharlo, te vas familiarizando con los términos, y de esa manera te puedes enterar de cómo hay empresas que empiezan desde cero, van creciendo, van haciendo alianzas, te da consejos, nos cuenta de personajes que iniciaron en esta cuestión del emprendimiento, empresas que iniciaron de cero, tips para que tú igual empieces a trabajar, y nos habla de que no te rindas, de que eches a andar lo que es tu negocio, tu empresa, la idea que tienes pensada. Además, Rafael en este momento se desempeña como funcionario en una dependencia a la cual se dedica a esta cuestión de la innovación, de la capacitación, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden ir viendo en sus publicaciones, si lo empiezan a seguir y escuchan su podcast, de algunos programas que se han lanzado en redes sociales. Específicamente en Facebook nos ha compartido lo que son algunos cursos,
algunas pláticas, algunas charlas con gente especializada en cuestión de emprendimiento, empresarios, y eso nos ayuda y nos alienta a que, pues, si tienes pensado echar a andar algún negocio, tienes pensado echar a andar alguna idea, crear algo, créeme, te puede servir de mucho escuchar Manatí de Rafael Echeverría Fuentes. Y pues bueno, es una oportunidad para que si andas desanimado, si no sabes qué hacer o cómo emprender y todo este tipo de cosas, pues créeme, porque Rafael nos ayuda en el sentido de que ha tenido acceso a textos, a diplomados, a informaciones. Créeme que Rafael, su currículum, pues no lo tengo a la mano, pero lo que él nos platica en el podcast y lo que yo he podido ver es una persona que ha viajado por el mundo, ha tenido la oportunidad de vivir diferentes experiencias laborales y eso lo fortalece mucho porque a pesar de ser tan joven, él ya ha vivido muchas cosas, ha podido constatar lo que se está haciendo en otras partes o fuera de Tabasco, en otros estados de la República, pero también fuera de México. Entonces eso le da un poder de decirnos qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer o hacia dónde debemos de tomar el rumbo como emprendedores. Yo he tenido la idea de contactarlo porque sí se me han ocurrido algunas cosas, pero bueno, no siempre coincidimos en tiempos. Es una persona ocupada y cuando puede obviamente actualiza el podcast, pero les recomiendo que escuchen Manatí. Y pues Rafael es una persona de Tabasco que pues yo les aseguro que lo escuchan más fuera de Tabasco que aquí mismo, y por eso es que yo en esta ocasión pensé en hacer estas recomendaciones de podcast, porque hay podcasters tabasqueños y nadie conoce sus programas, como el mío, ¿no? Que nadie los conoce o nadie los quiere escuchar, pero yo creo que es un contenido que a la gente que tiene visión empresarial, que tiene ambiciones en la vida en ese aspecto, pues le va a servir de mucho. Es un contenido de valor, como lo dice el Scrap, ya les voy a platicar de Scrap en este momento, pero es un contenido que vale muchísimo la pena que lo chequen. Manatí de Rafael Echeverría Fuentes, así que búsquenlo. Yo lo escucho en Spotify, ustedes búsquenlo en la plataforma porque les aseguro que está en Spotify, en iTunes y en muchas plataformas más, pero búsquenlo así como Manatí. Y saludos a Rafael Echeverría Fuentes. Por otro lado, también les quiero platicar de otro podcast que, pues bueno, el Scrap yo no tengo el placer de conocerlo, pero tenemos muchos conocidos en común, válgase la expresión. Por ejemplo, Scrap pues, entrevistó al equipo de Troll Tap, a Jimmy, a Agosto, a Spider-Man Choco, los entrevistó, tiene contacto con ellos, ha trabajado con ellos. Scrap es publicista, se dedica a esta cuestión de la publicidad, también es muy bueno en el video. Y pues, de Cero a Ninja es un podcast muy divertido, con mucho contenido importante, porque él se dio la tarea de tratar de hacer videos, en este caso como tutoriales, para que nosotros pudiéramos hacer videos, pero como ustedes lo podrán escuchar a cómo van avanzando sus podcasts, sus episodios, la vida lo ha llevado por otro lado, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, hace videos excelentes de diferentes lugares de allá de Mérida, Yucatán, porque él está residiendo en Mérida, Yucatán. Pero también se metió esta cuestión del podcast, porque él decía que no creía que fuera a pegar el podcast, pero la verdad es que su contenido es muy bueno, tiene entrevistas muy interesantes con chavos que se dedican también a la cuestión de contenidos para redes sociales, y te dan consejos muy padres, y la verdad es gente muy positiva, que no echa por los suelos cualquier idea que puedas tener, solamente te dice que la pienses bien, en el sentido de que si tú piensas que es una mala idea, ¿por qué piensas que es una mala idea? A lo mejor no es una mala idea, simplemente tienes que replantear el tema de tus contenidos en redes sociales, fijarnos metas, ser constantes. Un consejo que nos da mucho el buen Scrap es que seamos obviamente constantes y pacientes, que no creamos que de la noche a la mañana vamos a tener un contenido súper viral. Suele pasar, sí pasa, sí sucede, pero a veces es como cuando las canciones viejitas, los One Wonder Hit, solamente pasa una sola vez, y sin embargo a veces te quedas clavado con esa vez que sí la pegaste, y te empiezas a presionar para no bajar de ese nivel, porque obviamente una vez que estás en la cima ya no quieres bajar,
pero el contenido de Zero a Ninja es muy bueno y la ventaja es que Scrap lo puedes estar checando en el Spotify, en iTunes, en otras plataformas donde se puede escuchar podcast, pero también tiene su versión en video y pues las entrevistas luego las graba en video y también las hace podcast. Debo confesar que las entrevistas son algo largas. Sí, ahí sí le puedo decir a Don Scrap que pero pues como él dice, si te interesa la vas a escuchar completa, si no, pues no vas a escuchar completo el podcast. Hay veces que son podcasts de 1 hora. Yo trato de hacer podcasts cortitos porque pues yo sé que la gente luego no quiere escucharlos, pero como dice Scrap, si te interesa el tema, si te interesa el invitado, te vas a chutar completo el podcast, el episodio. Y han sido entrevistas muy buenas. Hasta ahorita me han dejado un muy buen sabor de boca. Entonces les recomiendo. Scrap también estuvo acá en Tabasco, pero ahora por cuestiones de trabajo reside allá en Mérida, Yucatán, y está haciendo un trabajo excelente en la promoción de muchos lugares. Y algo que nos dijo muy importante en un episodio de su podcast es que él está quizás tomando lugares que nadie voltea a ver, pero son muy bonitos para visitar, y está haciendo videos sobre esos lugares y la gente se los está pidiendo. La gente le va diciendo por dónde tiene que ir. Y también él nos está orientando a los que estamos metidos en esta cuestión de hacer el podcast. Por ejemplo, yo en este momento, como él luego nos menciona, yo estoy grabando, estoy rezando porque no ladren los perros, porque los que están entregando comida ahorita en las motos no hagan ruido. Está lloviendo en este momento que estoy grabando el podcast. No quise prender el ventilador, no tengo clima aquí, estoy bañado en sudor y sin embargo, como lo dijo en uno de sus podcasts, estoy haciendo lo que me gusta, lo que me relaja. Y trato de ser constante porque cada semana prácticamente uno está tratando de subir episodios. Agradezco mucho a las personas que han escuchado el episodio, que lo han compartido, que me tienen paciencia, porque hay unos que ya están aburridos. Otra vez cuando episodio de podcast, bueno, hay gente que nos va a odiar, hay gente que puede valorar lo que estamos haciendo. Y pues también quiero agradecer a Ray de Mundo Luchas, que me acompañó en el episodio anterior. Igual ahí estábamos sudando la gota gorda, pero estábamos cheleando y estábamos platicando riquísimo. Fue un podcast de 1 hora prácticamente también. Pero como lo dije y lo dice Scrap, a la persona que le interese el tema se va a chutar el podcast completo. Yo lo que hago a veces para poder escuchar estos episodios, que a veces suelen ser muy largos, pero interesantes, me pongo, no sé si ustedes tienen alguna actividad que hacer, que sea muy monótona y que les invierta tiempo. Por ejemplo, yo me pongo, no me da pena decirlo, me pongo a hacer la limpieza de mi casa y mientras hago la limpieza escucho los podcasts y se me va volando el tiempo, ni me doy cuenta cuando terminé y ya me estoy chutando otro capítulo. A veces me avento hasta 3 episodios seguidos, aunque sean de 1 hora, mientras estoy limpiando, haciendo mis cosas, en lo que me preparo para irme a trabajar. Y el tiempo se me va volando. Los podcasts, déjenme decirles que te acompañan en ese aspecto, ya sea en tu viaje, que vayas en el coche o que estés en el trabajo y sea también un trabajo muy aburrido y el trabajo te lo permita usar audífonos o poner ahí la bocinita de Bluetooth y escuchar los podcasts. 100% recomendado. Entonces escuchen de Zero a Ninja si quieres saber cómo mejorar tu contenido para lo que son redes sociales, para hacer videos también hay tutoriales, y en cuestiones de publicidad también nos orienta en algunas situaciones ahí que se pueden presentar. Y por lo que me gusta mucho de Scrap es que si no sabe de un tema en específico y también a él le interesa, pues afortunadamente cuenta con conocidos que son expertos en diferentes áreas, en diferentes materias, y también te vas empapando un poquito de las palabras que utilizan, muchas en inglés, por cierto. Muchos términos que te pueden sonar fresas, pero bueno, así lo manejan ellos en su terminología. Yo me quedé hasta cierto tipo de palabras cuando estudié comunicación, pero bueno, son cuestiones ahí que ustedes se van acostumbrando, y es como todo, cuando vamos entrando a diferentes temas, hay una serie de palabras que tenemos que aprender y manejar terminología, y de esa manera nos vamos acostumbrando. Pues bueno, estas son las recomendaciones que les quise hacer en este episodio del podcast de Lalo Vargas, porque pues como dije, no es posible que yo recomiende mi podcast y no escuche otros podcasts, y decidí empezar por la casa, ¿no? Por los podcasts que están saliendo aquí de Villahermosa. Si tú conoces un podcast, en los comentarios de mis publicaciones, sí debo confesar que hay 0 retroalimentación, nadie ni siquiera me mienta la madre en los podcasts, agradezco eso.
pero no hay retroalimentación, ¿no? Si ustedes me orientaran hacia qué les gustaría escuchar, a quién les gustaría que tuviese invitado, y ese tipo de cosas estaría genial, así como sucede en los podcasts, tanto de Rafael como de Scrap. Así que, pues, la gente, ustedes que escuchan, son una parte importante de los que hacemos podcast, y sin ustedes, pues, no sería nada. Yo ya tengo, creo que más de un año con el podcast de Lalo Vargas, hay varios episodios. Si tú no quieres escucharlos todos, a lo mejor hay uno que te interesa, algún tema que tratamos por allí, y si hay alguna imprecisión también me puedes decir, o sea, críticas constructivas, porque obviamente, como bien también nos menciona Scrap en sus consejos, hay gente que te va a tirar caca, y pues ni modo, hay que aguantarlo, ¿no? Es parte del paquete, pero tú decidirás si te quedas con eso o lo haces a un lado y toma las críticas positivas. Entonces, próximamente estaré invitando a otras personas para entrevistarlas, personas que para mí me parece interesante su trabajo, y también personajes que vas conociendo en la vida, y espero que les gusten los futuros episodios y los anteriores también del podcast de Lalo Vargas. ¿Cómo me puedes ayudar? Compartiendo a quien más confianza le tengas o a quien más odies para castigarlo, no sé, pero comparte el podcast. Mi nombre es Lalo Vargas, gracias por haberme escuchado y pues válgase la expresión, nos escuchamos en la próxima. Bye. Este fue el podcast de Lalo Vargas. Comparte, comenta y suscríbete a su canal.